네, 이제부터 본격적으로 무형유산보호협약 20주년 국제회의의 각 세션을 시작하도록 하겠습니다. 이번 회의는 자유토론 형식으로 오늘은 세션 1, 무형유산과 지속가능한 삶, 세션 2, 무형유산과 자연, 세션 3, 무형유산과 양질의 교육이 진행되며 내일은 세션 4, 디지털 환경 속 무형유산으로 진행됩니다. 그리고 회의를 통해 도출한 내용을 바탕으로 서울 비전을 선포하고자 합니다. 그 첫 번째 세션으로 무형유산과 지속 가능한 삶에 대한 자유토론이 있겠습니다. 좌장으로 박상미 주 유네스코 한국대표부 대사님, 토론회는 해리어티컨 케이프타운 대학교 명예연구원, 아나냐 바타차리아 방글라나탁닷컴 소장, 마르셀라 미리암 로사르도 주 유네스코 아르헨티나 대표부 대사님, 아메드 스콘디 모로코 국립고고학연구소 교수가 현장에서 함께해 주시고요. 아티 이즈키에르도 보고타 시의회 원주민 지도자께서도 역시 온라인으로 함께해 주시겠습니다. 그럼 박상미 대사님께 진행 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear panelists, dear colleagues, good morning and welcome. First, let me introduce myself. My name is Sang-mi Park. I'm the ambassador and permanent delegate of the Republic of Korea to UNESCO. I'm very happy to welcome you to this thematic session on living heritage and sustainable livelihood at the Estoy Seoul Global Meeting en la reunión de Seúl, en la celebración de 20 años por la Convención de la Salvaguardia de la Cultura Inmaterial. Bienvenidos a todos los participantes que siguen en línea. Déjenme, por favor, algunas reflexiones sobre el tópico para dar una conversación interesante que vamos a discutir. La herencia viva o patrimonio vivo ya no puede, sin embargo, sin duda es un pilar para el desarrollo sostenible. Muchas prácticas locales con las habilidades y el conocimiento están ligados a las dimensiones económicas, generan ingreso y son partes de la economía locales. Hay muchos ejemplos a través del mundo, incluyendo varias actividades relacionadas a las artesanías y las que pueden atraer las audiencias locales y internacionales. Estas prácticas están transmitidas por generaciones. Puede ser un pilar para sostener los ingresos. Pero eso no es algo último. La intersección entre el patrimonio vivo y el desarrollo económico es complejo y multifacético. Las actividades económicas pueden tener efectos negativos y positivos sobre la salvaguardia y también los ingresos de los practicantes y las comunidades. Sabemos que algunos elementos del patrimonio vivo, tales como las prácticas sagradas, no están para el comercio. Aún para los que han o han sido, pueden ser incluidas en las actividades económicas, pueden ser amenazas al patrimonio para cambiar las condiciones económicas, como la transformación económica rápida. Estas amenazas pueden incluir la descontextualización, la comercialización o mala representación o apropiación que pueden debilitar la transmisión del patrimonio vivo y el significado de cada práctica para sus comunidades, y que amenacen también su viabilidad de patrimonio vivo para los ingresos. Del otro lado del espectro, muchas expresiones de herencia viva están amenazadas por el hecho que no son sostenibles para sus practicantes, que desaniman a la juventud que sigue practicando y liderando.
pero también hay muchas oportunidades para nosotros para poner la herencia, el patrimonio vivo, al corazón de las economías sostenibles y para enfrentar las amenazas que amenazan como ODS 2, hambre cero, el 8, trabajo decente, y ODS 11 sobre las ciudades sostenibles y comunidades. Hay muchas experiencias que demuestran que la integración de la salvaguarda del patrimonio cultural y material a través de sus proyectos y con la participación activa de las comunidades puede realmente pueden contribuir a los ingresos. El propósito de este panel es de discutir cómo realmente aprovechar los ingresos sostenibles en las décadas para explorar las maneras y los hechos a través de las comunidades y los individuos, mitigando los impactos negativos de la economía sobre el patrimonio cultural y material. Para esto tenemos un grupo especial de panelistas que nos van a permitir de tocar el tema de varios ángulos, incluyendo los acercamientos conceptivos institucionales y también experiencias locales en varias regiones, incluyendo Asia, Latinoamérica y también las... Le doy la bienvenida a los panelistas que vienen hoy y también vamos a recibir preguntas de la audiencia, del público. Tenemos 5 panelistas que van a tardar un rato, pero antes de comenzar vamos a ver un video de los participantes de la juventud y después iniciamos la discusión. Este video fue preparado especialmente para esta reunión. La perspectiva de la juventud sobre el patrimonio vivo y desarrollo sostenible. Soy Juan Sebastián Mosquera de Ecuador, soy antropólogo y trabajo para la salvaguarda de la tradición patrimonial. Estoy trabajando con la UNESCO desde 2012. Esta artesanía refleja los valores sociales en las comunidades que son transmitidos con lazos familiares, redes y salvaguardando el patrimonio cultural intangible para desarrollar nuestra libertad. A pesar de que están conscientes de la importancia social, cultural del tejido, producen sombreros y no se tienen ganancias, entonces no pueden pasar 9 meses viviendo de esto solamente. Entonces el precio de los sombreros, los productores entonces buscan, tienen clientes que piden rebajas. Entonces a través del mundo tenemos sombreros por altos precios y es difícil responder a los costos de la producción, los problemas económicos, degradación, cuestiones demográficas, son las amenazas que tienen. Y cuando aumentan estas inseguridades, ellos, a pesar de eso, ellos siguen como la tradición indica. La Convención de 2003 tiene su 20 aniversario. Sí. Entonces seguimos con la tradición continuada del tejido y la dimensión económica, medioambiental. Así implicamos a la juventud para que consideren sus intereses, su desarrollo. Son las personas que deben comprender la importancia de este patrimonio cultural y material, y la comunidad internacional crear un impacto positivo en los sectores. Entonces las tradiciones son apreciadas y retribuidas justamente. Aseguramos así la estabilidad económica. ¿Cómo asegurar la estabilidad económica para preservar estas tradiciones culturales? Es un testimonio muy interesante de Juan Sebastián Mosquera, un joven antropólogo que trabaja con la comunidad de Pile en Ecuador.
y habla de tejido tradicional, fabricación de sombreros. Ahora me toca presentar a mi primer panelista, el señor Harriet Deacon, un experto de renombre internacional sobre patrimonio cultural. Cuéntenos de su experiencia como investigador, facilitador y cómo tenemos materiales de entrenamiento que vamos a ver de cerca acá en la UNESCO. Está implicada en muchos proyectos de investigación que exploran el rol del patrimonio inmaterial en el desarrollo en la India, Pakistán, Europa del Norte. Conoce la importancia del mentorado cultural, la importancia para las mujeres emprendedoras en las comunidades locales desde 2022. Como mencioné anteriormente, la relación entre el patrimonio vivo y el sustento es compleja. Las dos tienen implicaciones positivas y negativas. ¿Cómo usted equilibra esto? ¿Cómo explicaría cómo podríamos avanzar en este sentido? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acogerme hoy. Es un placer participar en esta discusión en el marco del aniversario de la convención. Hoy voy a dar informaciones de un reporte del secretariado basado en una petición del comité. En el 2019, el secretariado preparó guías para las comunidades, terceras partes, que incluyen medidas para las buenas prácticas de conceptualización, sobre comercialización, todos relacionados con el patrimonio. Y entonces se desarrolló con los asistentes del grupo de 26 diferentes expertos. Estaban tratando de responder a la pregunta de cómo las comunidades se enfrentan a los desafíos del mercado. Muchas veces el sector del patrimonio, sabemos que el patrimonio no tiene precio, entonces tratamos de mantener el valor social y el valor cultural, no solo que cueste dinero, pero también no hablamos solo de dinero. Cuando no hablamos solo de dinero, quiere decir que apoyamos a las comunidades en el marketing, pero también el sustento de las comunidades, el apoyo que buscamos, no solo basado en las decisiones del comité, decisiones de las convenciones, sino también desarrollamos trabajo académico en cuentas, hemos desarrollado respuestas de las distintas partes que intervienen y desarrollamos recomendaciones. Así que hoy voy a dar varias conclusiones de este estudio y recomendaciones. Primeramente, la relación entre el patrimonio vivo y el desarrollo del mercado es complejo, tiene una dimensión compleja. Creo que esta diversidad se debe apreciar y el hecho de distintos tipos de patrimonio vivo en las comunidades muestra las distintas relaciones con el mercado. Tiene puntos importantes. Los efectos son que las comunidades mismas tienen que participar en esta toma de decisiones. En segundo lugar, la cuestión de efectos positivos y negativos en el mercado. Se debe buscar la dinámica de la relación y no sentirse mal al hablar de dinero. Se debe hablar de los modelos, de las dinámicas de estas relaciones, cómo estas prácticas de patrimonio estarían relacionadas
en cuanto a cultura comercial de empresas. No se habla suficientemente a través de las distintas convenciones de la UNESCO, por ejemplo. Y en segundo lugar, cuando hablamos del mercado, de los riesgos del control de las terceras partes del mercado en cuanto al patrimonio, se debe ver de una manera en que las comunidades se beneficien del mercado con respecto a las terceras partes. Hay comunidades diferentes, emprendedores en las comunidades, hay marcos de trabajo diferentes. Entonces, en tercer lugar, mientras la convención, el trabajo bajo la convención, el trabajo académico, ha hablado de muchas mitigaciones en distintas vías del mercado, también hay guías sobre cómo utilizar las mitigaciones. ¿Qué guías serían las que deben tomarse en distintas circunstancias? Hemos visto en un programa de salvaguarda general de ciertas comunidades en entornos del mercado que tienen el control. Y finalmente, hay un número de ejemplos que en comunidades, en donde comunidades crean su propio programa de apoyo, que se benefician del mercado y tienen en cuenta los riesgos. Y cómo esto apoya, cómo escogemos qué tipo de apoyo funcione en entornos específicos. Entonces, cuando vemos cómo avanzar, voy a mencionar 3 sugerencias después de mi investigación. En primer lugar, tenemos que tener una comprensión de la relación entre las culturas y el desarrollo sostenible. Vimos muchas investigaciones que se han estudiado, mucho material disponible en inglés, pero esto necesita expandirse más allá. En segundo lugar, necesitamos mejores modelos ecosistémicos, si quieren, de la relación entre la transmisión y la práctica del patrimonio, de la innovación, la adaptación a distintos contextos. Perdón. Luego, no es solo la parte económica, no solo los peligros de la sobrecomercialización, hay un compromiso en ese sentido, sino también los peligros de la remuneración baja, cómo eso afecta el sustento. Entonces hay que analizar estos modelos para buscar la actividad económica y el desarrollo del patrimonio, la protección del patrimonio. Se ve que así se puede ayudar a las comunidades a tomar decisiones como basados en el compromiso de control en el mercado, se pueden mantener estos proyectos de salvaguarda. Esto podría reconocer la relación entre las comunidades y tomar las decisiones sobre el patrimonio vivo. Esto es lo que queremos decir en el contexto. Debemos ver la contextualización. Tenemos que ver qué significa el contexto para desarrollar la protección del patrimonio. Cuando hablamos de diferencias de interés entre individuos, comunidades, emprendedores y de comunidades como un todo, debemos entonces desarrollar a partir de esto las estrategias de salvaguarda. Es una oportunidad en la esfera digital también. Debe haber un panel sobre este tema mañana, pero es muy importante realmente ver cómo estas oportunidades y riesgos cambian en el tiempo, especialmente con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático de máquinas. Entonces, de las notas de guía, debemos tener una guía en gestión y aspectos económicos. Las partes que intervienen deben tener en cuenta esto. Para la guía deben tener en cuenta los resultados, las necesidades de distintas partes que intervienen en grupos de trabajo gubernamental y también en los directores principales de operaciones.
para tenerlo en cuenta en cuanto a aspectos económicos. Debemos brindar apoyo a las comunidades para que puedan planificar mejor para administrar, gestionar los riesgos, beneficios y el uso del patrimonio vivo en el mercado. Ha habido algunos acercamientos interesantes al respecto. Un estudio en Australia que vio acercamientos existentes en el caso de pueblos autóctonos de Australia, en el bosque, los productores, qué desafíos tenían en cuanto al mercado, qué tipos de estrategias legales, otras estrategias también cuáles habría para asistirlos. Es un cuerpo que encuentra en el gobierno comunidades que participan en el mercado y pueden obtener beneficios. Tomo casos legales que necesariamente proveen estas redes y entonces se ve el control del mercado. La propiedad intelectual en la estrategia de marketing se trata también de estrategias dedicadas de comunidades con respecto al mercado. Las comunidades autóctonas como la Sony y en otros lugares de Europa trabajan para desarrollar estrategias basadas en la comunidad para compromisos económicos y para para tener el apoyo gubernamental necesario también. Muchas gracias. Gracias, Harriet. Como una figura clave de esta etapa de la convención, Madam Deacon ha presentado algunas dificultades y también recomendaciones. Vamos a concentrarnos en el rol de ICH en cuanto al patrimonio vivo, en cuanto al sustento. Nuestro próximo siguiente miembro del panel es Zakaria. Trabaja con la empresa social y trabaja a través de la India para desarrollo inclusivo y sostenible y acercamientos culturales. Se trabaja en comunicación para el desarrollo de empresas creativas de la organización. Su organización colabora con gobiernos nacionales y estatales para promover la economía creativa de base, el turismo cultural. Un objetivo clave es defender los derechos de los artistas, desarrollar su capacidad para gestionar su patrimonio. Su organización participa en la defensa mundial de un mayor reconocimiento de la contribución de la cultura para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de su experiencia en Contact Base, ¿podría darnos un ejemplo en el que la salvaguarda del patrimonio vivo haya contribuido a mejorar los medios de subsistencia locales de manera sostenible? ¿Cuáles fueron las condiciones clave para que se produjera esta interacción positiva? Gracias, muchas gracias por invitarme a compartir hoy. Entonces veo acá en la pantalla. Mi nombre es Ananya, soy de la India. Hemos trabajado durante 15 años profesionalizando tradiciones y brindando sustento. Entonces, puedo hacer la presentación y responder a sus preguntas. El objetivo principal es la transmisión de las habilidades en el sistema, en el ecosistema. Hay artistas que tienen acceso directo al mercado y a veces se puede considerar el control del mercado. Como se puede ver,
se puede utilizar los lentes de la vida. Entonces, un ejemplo sería el gobierno de Bengala en un acuerdo con la UNESCO para desarrollar los tejidos, los grupos de tejidos. Entonces, para nosotros se ha visto que están inscritos en las listas representativas de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, también hay una danza que tiene las máscaras muy particulares, muy propias de ellos. Entonces, después veremos en este pueblo, durante hace 150 años, el rey era el patrón de la danza. Es una actividad religiosa, Cherida. Estas intervenciones sistémicas para desarrollar la transmisión de habilidades en el ecosistema, en el mercado, hemos encontrado que hoy en día Cherida tiene la importancia de un destino turístico y hay visitantes a ese pueblo y anualmente o diariamente de 2.000 a 2.000 y algo de ingresos. Entonces, en diciembre era la estación de visita, había más de 2.000 visitantes en la región. Entonces, hace 10 años era un lugar pobre del país. Nadie iba allí porque tenían la insurgencia, había solo una temporada de cosecha y las personas eran extremadamente pobres. Los reportes nacionales e internacionales se presentaban. Había un organismo de planificación para el país que consideraba no solo este aspecto, sino la educación, la calidad de vida, políticas de matrimonio. Entonces, en los últimos 5 años, desde 2015 como inicio hasta 2021, hubo un 10% de variación en cuanto a la pobreza, y esto ha sido una mejoría. Pero necesitamos realmente ver estos 20 años de celebración de aniversario, ver lo que se ha construido, y debemos ver el lazo entre la reducción de la pobreza y la intervención del turismo. Debemos ver realmente, sobre todo, los signos de cuán importante la cultura es para el desarrollo sostenible. Las personas del patrimonio, responsables del patrimonio vivo, deben ver cuál es este mecanismo y debe acompañar en las universidades locales, deben formar personas que después de la educación hagan un curso, un diploma, y las personas jóvenes en este espíritu que tengan el certificado de la universidad en danza de espectáculos. Algo importante que sucedió en 2018 en la oficina del Departamento de Ciencias es que trabajan con la comunidad y ahora las comunidades han visto un aumento de los registros. Es muy importante. No solo desarrolla reconocimiento nacional, sino internacional también. Hay personas que trabajan en los distintos proyectos, como mencionábamos. Llevamos a las comunidades para preguntarle a ellos cómo podríamos utilizar lo que se muestra de los sitios inscritos en la UNESCO y hacer su propia promoción para adicionar sus historias muy, muy potentes y que gobiernan sobre la tecnología.
porque el sustento es importante. Es una comunidad, la comunidad tiene voz y puede protestar también. Estos artistas están acá haciendo proyectos. Estos proyectos intervienen, se realizan incluso durante la COVID. Incluso a los no entrenados en el mundo digital a través de la India, en las comunidades también, y también se muestra online los programas a los mercados digitales, porque en India ha habido intervenciones, pero online se muestran productos, presentaciones de la comunidad y se muestra cómo las partes que intervienen pueden trabajar juntas. Entonces, esas intervenciones en cuanto al desarrollo cultural, industrial, llevan esta implicación, son estas tradiciones que se muestran. Ha habido mucho en el caso de las danzas y se ha desarrollado mucho, se ha ido mucho hacia adelante desde 2015. Este espectáculo de danza, ha habido presentaciones de artistas. Por ejemplo, Charida, ha habido 80 familias que hacen el Charida y una estrategia principal que trabaja realmente bien para siempre, que es conectar los artistas con la comunidad, con el pueblo y crear esta unidad. Y la comunidad estaba ahí, había festivales que se celebraron y todo esto lleva un mayor reconocimiento. Esto es muy importante, son temas extremadamente importantes. También se mencionaba el tema del ecosistema. Ustedes también han visto que no es para comercialización. El ecosistema se vuelve creativo. Cuando se vuelve creativo, ayuda a otros también. Entonces, hay una pintura tradicional también. Ellos siguen muy pobres porque esa tradición está desde hace 6, 7 años atrás. A causa de las personas, se puede ver que hay 4 o 5 personas que practicaban el arte en 2016. Ahora tenemos 20 personas practicándolo y son bellas pinturas en hojas. Y ahora podemos decir historias contemporáneas, por lo que es extremadamente importante mostrar esto, intercambiar, mostrar la colaboración no solo de la región, sino a través del mundo. Y una de las buenas cosas que han sucedido desde hace 2 años, el gobierno en la India, también en asociación con la UNESCO, ha trabajado para desarrollar el turismo. Y existen cuestiones religiosas, hay músicos también de profesión que van a las comunidades, pueden cantar en restaurantes, pero también pueden ir a festivales. Los artistas jóvenes que trabajan en la música. Y ahora el reconocimiento entonces ha pasado a una arena global. Lo que debemos de hacer es trabajar en la integración, en una política de integración, una regla transversal. Como resultado, en 2003, los gobiernos, las partes que intervienen, han podido trabajar en la integración para tener mejores finanzas, mejor acceso a la infraestructura. Así que muchas gracias. Pienso que lo que Ananya dijo refleja las voces de las la voz de las comunidades y los expertos pueden tener una idea de la mejor manera de salvaguardar, que puede ser diferente según las perspectivas de las comunidades. Y creo que sería importante en los próximos 20 años para nosotros de planificar el futuro de la salvaguarda de acuerdo a nuestro programa, el próximo panelista es el próximo panelista es el profesor señor Ahmed Ahmed Khunti Khunti de Marruecos.
Él está entonces llegando en en ese este momento momento. viajando y Tuvo tuvo algunas complicaciones con su dificultades con su visa, con el horario de visa. vuelo. Entonces Entonces, vamos a ir vamos a a pasar nuestro a nuestro próximo panelista panelista, siguiente, esperando que el profesor profesor Escunti Kunti, que nos va puede a estar acá con nosotros, que era el se último puede presentar panelista. aquí como el último Así que panelista. nuestro El próximo próximo panelista es la señora panelista es Ati Cuinga, Ati que Kigwa, se une a que nosotros de va a Colombia. unirse a nosotros en línea desde Miss Colombia. Kigwa, usted es una Usted es activista un activista comisionada de la indígena para Comisión la Paz del Autóctona del gobierno Gobierno para la colombiano Paz, y fue elegida la primera consejera el indígena primer para el consejero Consejo de autóctono Bogotá del Consejo de y Bogotá la primera mujer y la primera mujer indígena autóctona vicepresidenta del vicepresidente Consejo, del donde Congreso, actualmente del está Consejo, cumpliendo su tercer y mandato. está terminando Dos de su sus mandato. principales logros son la creación de la política pública Idiopolis, que brinda protección ambiental a los ríos y otros cauces naturales, y el desarrollo del modelo del buen vivir, que promueve prácticas en armonía de la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, y la creación de espacios de intercambio intercultural. ¿Podría usted explicarnos amablemente cómo el patrimonio vivo puede contribuir a los medios de vida sostenibles desde la perspectiva de los pueblos indígenas? Gracias. No hay sonido para el intérprete. No tenemos sonido en este momento. Buenas noches. Ya tenemos sonido. Un saludo desde el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Muchísimas gracias por la invitación a conmemorar los 20 años de la Declaración del Patrimonio Cultural y Material como un instrumento muy importante de UNESCO. Saludo a mis compañeros y compañeras de panel y quisiera en primer lugar invitarlos a todos a pensar en la tierra como fuente del conocimiento y como fuente del derecho. Eso en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Arhuaco, Cogi, Huigua y Canjuamo, recientemente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, significa una invitación a transformar nuestra estructura sociojurídica antropocéntrica a una estructura sociojurídica que nos permita reconciliar nuestra cultura, nuestros territorios, nuestras ciudades, con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, en especial con el ciclo natural del agua, el ciclo agroalimentario, y desde la sabiduría femenina de nuestros pueblos, la tierra siempre ha sido un aula viva, un espacio de aprendizaje, y me parece fundamental el sistema de conocimiento de los pueblos indígenas para el cuidado de la tierra. Y creo que después de la pandemia, que realmente nos corresponde como humanidad hacer una profunda reflexión sobre la interdependencia que tenemos y nuestra responsabilidad compartida para cuidar nuestro hogar. Creo que unir saberes es
uno de los grandes retos que tenemos. Entonces, en primer lugar, el reconocimiento de estos sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas en el mundo, que creo son vitales para el cuidado de la biodiversidad. Entonces, diversidad cultural, sistemas de conocimiento están estrechamente ligados con la biodiversidad. Y en ese sentido, me parece valiosa esta invitación para compartir mi experiencia de cómo nuestros sistemas de conocimientos y cosmologías pueden traducirse a políticas públicas para ayudar a que nuestras ciudades se reconcilien con el ciclo natural del agua. Es lo que he llamado para la capital de mi país, Bacatá Hidrópolis, la polis del agua, una ciudad sensible al agua. Y en ese sentido, fundamental desde el movimiento social de América, Abya Yala, y esa necesidad de invitar también a la humanidad a trascender estas visiones de desarrollo y pensarnos en alternativas al desarrollo que integren también los planes de vida de nuestros pueblos como posibilidades para un horizonte más saludable, justo, sustentable y en paz para todos. Creo que en la educación el gran reto es, por supuesto, una educación intercultural. La interculturalidad como un horizonte de paz importante y de reconciliación con la naturaleza. Pensamos que la paz debe hacerse también con la naturaleza y en Colombia estamos avanzando en comprender que nuestros ecosistemas también han sido víctimas del conflicto, de la guerra y que deben ser considerados sujetos de reparación los derechos de la naturaleza. Para mí, una gran experiencia ser elegida y poder con amor servir a nuestra ciudad, a nuestro país, a la humanidad y también a nuestros territorios. He preparado un video para quienes no conocen esta inmensa riqueza cultural que hay en nuestro país puedan tener una idea. Gracias a Sikwa, Kingwa, de compartir tu experiencia y de las perspectivas de los pueblos indígenas sobre la salvaguardia del patrimonio cultural y material. Nuestro próximo panelista es Su Excelencia Marcela Miriam Lozardo, embajadora delegada permanente de Argentina ante la UNESCO. Su Excelencia, usted ha desempeñado un papel activo en la promoción del objetivo de paz de la UNESCO a través de la cooperación internacional en educación, ciencia y cultura. Usted ha ocupado varios puestos de liderazgo en los órganos rectores de la UNESCO, incluyendo el Consejo Ejecutivo y el Comité del Patrimonio Mundial. Cuenta con una amplia experiencia profesional y compromiso con la justicia, los derechos humanos y la igualdad de género. Sus antecedentes incluyen cargos como ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina y roles en puestos de administración pública y asesoría legal. Usted ha trabajado activamente en el diseño de políticas públicas, la implementación y la protección de los derechos humanos, incluyendo la igualdad de género, la inclusión social y la lucha contra la violencia doméstica y la trata de personas. Su Excelencia, América Latina es una región con una rica diversidad de patrimonio vivo, donde muchas prácticas tienen una dimensión económica. Tenemos festivales, carnavales, numerosas prácticas relacionadas con la artesanía. ¿Cómo ve la contribución del patrimonio vivo a los medios de vida sostenibles y el desarrollo económico en América Latina? Muchas gracias, mi amigo embajador. Es un placer para mí de estar aquí. Para UNESCO y Argentina y para el mundo, que es el lazo para el patrimonio
cultural. Podemos subrayar la importancia a un momento que los avances tecnológicos parecen dominar. La humanidad parece ser separada de la naturaleza cuando debería estar visto como una parte íntegra de ella. Ahora, guardando en la mente las decisiones políticas que son evidentes para nosotros. Patrimonio vivo incluye varias expresiones culturales y tradiciones transmitidas de generación a generación, desde de danzas y a rituales, música y gastronomía. Es una reflexión de nuestra identidad, conectándonos a nuestras raíces y las expresiones, no solamente más de comprender nuestra historia, pero también de vivir nuestras vidas con un sentido de pertenencia con nuestra comunidad. El patrimonio vivo es una evidencia de la diversidad cultural de nuestra humanidad. Su cultura tiene una manera de expresarse y guardar vivas sus tradiciones. Preservando la expresión cultural, estamos promoviendo la tolerancia entre nosotros. El patrimonio vivo no solamente es una fuente para el desarrollo local de la economía, pero también una manera de crecimiento personal y de las comunidades. Medios de vida sostenibles permiten a las comunidades de satisfacer sus necesidades sin comprometer las generaciones futuras en hacer lo mismo. No es solamente garantizar el medio ambiente, pero también es una cuestión de promoción, la importancia de preservar medios de sustancia es lo que estamos viendo en el mundo. Y eso crea el desarrollo, pueden hablar de la sobrevivencia y del patrimonio. Sin embargo, si trabajamos realmente juntos y hacemos decisiones juntos, podemos encontrar soluciones. Es crucial hacer la promoción de la importancia del patrimonio vivo en nuestro sistema educativo, en las escuelas y en las comunidades, sabiendo que preservamos nuestras tradiciones. Por esta razón, debemos evitar acciones que pueden hacer la economía menos sostenible. Debemos actuar respetando las tradiciones rurales costales, como el turismo para la agricultura, la pescaría para preservar la sostenibilidad y las familias. La responsabilidad en nuestra vida diaria, como adoptar las prácticas y para promover un medio ambiente, es la inclusión. Argentina ha adoptado en 2021 una línea de educación en todas nuestras escuelas. Debemos animar a los líderes y nuestros gobiernos hacia estos compromisos para promover la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. Es nuestra responsabilidad de asegurar que las generaciones futuras y nuestros hijos pueden también incluir la diversidad y la naturaleza. Debemos recordarnos que somos guardianes temporarios del planeta y por consecuente tenemos la tarea de proteger el medio ambiente. Lo que está celebrando hoy en la UNESCO tiene un papel muy importante. Argentina actualmente tiene una expresión tricultural para una lista patrimonio vivo, compartiendo con Uruguay, Victoria Technic y Tenama, las tradiciones de la danza y música. El tango y el filet constituyen dos manifestaciones de los ciudadanos de Buenos Aires que afirma Río de la Plata. Tenama representa otra manera que identifica a las personas del norte del país con
sus tradiciones y su territorio. En estos tres casos, las manifestaciones culturales permiten a los que lo practican de una manera profesional un medio de subsistencia asociado a la tradición. En caso del tango, la música ha sido promovida en los medios que son por la concepción y a diferentes edades. Muchos tango y las artistas han tomado provecho de estas plataformas para expresar su música como mundialmente. Esto ofrece grandes oportunidades de compartir el conocimiento del tango a través de cursos en línea y webinars. Estas iniciativas son para los profesionales danzantes y también para promover la comprensión para el tango como una expresión cultural. También las redes sociales y otras plataformas contribuyen a transmitir el filete de Buenos Aires. Las artistas y organizaciones a través del mundo cooperan para compartir esta técnica y compartir en línea. También la enseñanza de Tanamé es enseñada en las escuelas y instituciones, y los entrenamientos han sido establecidos en museos y danzantes con esta música tradicional. Hoy estamos celebrando esta herencia, patrimonio, pero la celebración de la parte intangible no es suficiente para preservar, puesto que esto debe ser seguido por políticas activas de diferentes países, y por eso me gustaría referirme especialmente a las políticas y acciones que han sido llevadas en Argentina. El ministro de Cultura en Argentina ha promovido la organización de actividades y la promoción de la visibilidad de las expresiones culturales intangibles y la participación de salvaguardar y dirigir el patrimonio. Este ministro promueve la identificación y la expresión del patrimonio vivo y también de enseñar a la gente, al pueblo, y de poder también Argentina hace la promoción, la identificación del patrimonio vivo en muchas maneras, incluyendo a través las informaciones y de poder compartir de los elementos que son identificados. Estos bancos de datos están evaluados. En 2019, el Comité de la Cultura Inmaterial fue creado para articular las diferencias, para tener un acercamiento a ese proyecto. Argentina ha tenido una presencia a este centro y ha acompañado las iniciativas locales con sus acciones relacionadas a elementos de la cultura inmaterial de otras comunidades. Además, en relación a la salvaguarda de la cultura, es la colaboración requerida entre comunidades y países. Es realmente importante de promover el cambio de conocimientos y experiencias y los recursos entre varias organizaciones, artistas y expertos de varias regiones del mundo. En este sentido, Argentina proteja la salvaguarda del patrimonio cultural a través de Mercosur, que es con la lista de patrimonio. En 2023 hubo una reunión importante sobre Mercosur, en el cual el comité y las comunidades y las organizaciones públicas y los varios partidos han compartido varias reflexiones y discusiones. Finalmente, quiero enfatizar que el patrimonio vivo debemos proteger no solamente para lo que toca nuestras vidas, pero también el patrimonio vivo debe conectar de una manera económica con nuestra historia, nuestra identidad y nuestras comunidades. Como individuos,
y como unas comunidades tenemos una responsabilidad de actuar con solidaridad para proteger quién somos y quiénes vamos a ser. Juntos podemos hacer un equilibrio entre las tradiciones y el progreso, entre edificar el futuro en el cual nuestro patrimonio vivo va a ser la expresión de nuestra humanidad. Muchas gracias, su embajadora. Ahora venimos a al último panelista de nuestra sesión, el profesor Ahmed Skunti. Como dije, vamos a ser conectado a su celular y esperando lo mejor, guardando nuestros dedos cruzados, esperando que esta conexión va a funcionar. Vamos a tratar. Profesor Skunti es un profesor de antropología y patrimonio en el Instituto Nacional de Arqueología y Ciencias del Patrimonio en Marruecos y ha trabajado con la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998 y ha contribuido a redactar la Convención del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO de 2000. También presidió su órgano de evaluación en 2015 y 2017. El profesor Skunti también es un miembro del Consejo Científico de la es un investigador experimentado, profesor facilitador de la convención y ha apoyado numerosas actividades de fomento. ¿Está aquí? Big applause. Un aplauso. Profesor Skunti, que ha hecho todos los esfuerzos de estar aquí. Entonces, es mucho mejor que yo esperaba. Estoy muy feliz de tener al profesor Skunti. Creo que es un testimonio del sistema de transporte. Puede hablar ahora el señor Skunti. Bueno, la pregunta que tenemos para el profesor Skunti, para darnos, iluminarnos, ¿podría, por favor, explicar qué se necesita para integrar la salvaguardia del patrimonio vivo en las políticas y programas nacionales y locales para lograr medios de vida sostenibles? ¿Podría dar algunos ejemplos, por favor? Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días, todo el mundo. Señoras, caballeros, gracias por haberme esperado de llegar. Quiero dar las gracias. Muchas gracias. Quiero dar las gracias al gobierno de la República de Corea y UNESCO de invitarme a esta reunión importante mientras celebramos el 20º aniversario de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material. Sería difícil de contestar esta pregunta en el tiempo que tengo, pero creo que hay dos preguntas que deberíamos hacer. Preguntarnos primero de dónde venimos y segundo, dónde queremos ir. Cuando miramos hacia atrás, desde su empiezo, la convención, creo, ha hecho la relación entre el patrimonio vivo y el patrimonio cultural, y durante la primera lista de la implementación, este lazo no era tan evidente que hubiera estado, y como recordamos, el problema de la comercialización y la sobrecomercialización fue discutido y esto fue considerado como una amenaza al patrimonio cultural inmaterial.
Pero en 2010 creo que algo cambió y me acuerdo las discusiones que tuvimos en Mali en 2011, donde el problema, la cuestión del desarrollo en relación con el patrimonio cultural y material fue discutido, pero algo cambió en ese momento y creo que hizo pensar los órganos de la convención la relación entre el patrimonio cultural y material y el desarrollo sostenible que llevó a la redacción del capítulo 6. Creo que debemos ir más allá y explorar maneras como hacer un lazo importante entre patrimonio cultural y material y el desarrollo sostenible de manera práctica para las ventajas de las comunidades y de los individuos y de toda la sociedad. Hay dos observaciones que quisiera hacer. Primero, que todos los sectores no están a la misma distancia al desarrollo sostenible. Por ejemplo, si vemos los 5 sectores, el segundo sobre las artes y el quinto sobre las artesanías y el saber, conocimiento, tiene un lazo evidente con el desarrollo sostenible, con la economía, el comercio, y lo vemos en la sociedad. Los otros 3 sectores, este lazo no es tan evidente. Y creo que especialmente del cuarto sector, sobre el conocimiento, sobre el universo, que es el sector más débil, en mi opinión, y que está más amenazado. El segundo punto es el grado de inclusión o de integración de las expresiones PCI en las políticas públicas. Esto pasa de un sector a otro y aún dentro de cada sector y de elemento a cada elemento. Por ejemplo, si usted toma, las parteras, por ejemplo, en Marruecos, está enlazado con ser madre. Si usted ve al que cava pozos, eso también está bajo amenazas, porque las técnicas que tenemos ahora para buscar el agua subterránea no está basado ya en el conocimiento del cavador de pozos. Los elementos en varias posiciones están a varias distancias del desarrollo sostenible. Ahora vengo a mi proposición. Creo que sobre una base de caso por caso, debemos pensar y concebir una nomenclatura formal por el trabajo PCI y digamos la palabra por posiciones PCI con el objetivo de tener en términos de desarrollo económico y sostenible. Haciendo esto, podemos hacer del patrimonio cultural y material, podemos tener un tipo de tipología de palabras y de posiciones, de puestos que están lazados al patrimonio cultural y material, y cómo integrar todo eso en políticas modernas para el beneficio de las comunidades y de grupos y de los individuos, para que los practicantes puedan beneficiar
del seguro de salud y la protección social, también los derechos de pensión. Creo que de esta manera podemos hacer un lazo, hacer que trabaje, que funcione. Y para terminar, tengo una historia. Para terminar, tengo una historia para contar. Estábamos haciendo un trabajo de campo en los inicios de 2021 para estudiar los impactos de la COVID en una zona que era proclive antes de ser integrada a la zona representativa. En el árabe de Marruecos, Mehdi quiere decir material y financiero. Y la Madi es algo intangible, sin dinero. Es uno de nuestros entrevistados, que es un artista de teatro, cuando estábamos haciendo esta entrevista, dijo: comprendimos desde el inicio mismo, desde la proclamación, que esta herencia cultural es algo que no tiene dinero, que no genera dinero. Gracias. Thank you. Thank you very much, Professor Skunti, especially for making Gracias, extra efforts to be here. And, profesor Skunti, por estar now aquí. we've heard from all 5 Hemos panelists, escuchado de nuestros and, 5 I'm panelistas sorry lo to que tenían announce para that due decirnos, to some technical pero difficulties, debido a questions algunos from the audience problemas can only be técnicos, made in English. las preguntas de la audiencia solo se pueden hacer en inglés. Because of time constraint, we will Por los take problemas only de a couple of tiempo, questions from the audience. tomaremos And algunas each preguntas de la panelist audiencia just 1 minute to wrap up. y les If your daremos question is a directed nuestros to panelistas a solo un minuto particular para responder. panelist, please Si las so preguntas and son dirigidas para ask your un question panelista for particular, por our favor díganlo. recording Eh, purposes. Y si van a Please hacer identify preguntas y yourself por and your institution. So, el please tema take de your attention to ask a question by la raising grabación, your por hand. favor, identifíquense a ustedes mismos y la institución de la que vienen. Yes, please. Maybe a microphone is needed. Por favor, un micrófono para la persona. Hello, my name is Dylan Go from Australia, and I'm a Hola, es Dylan Goff de Australia. for Professor Ahmed Skunti. Thank you for your Tengo una pregunta para el profesor Ahmed For Skunti. me personally, I am interested in Para the mí solutions of personalmente, finance and intangible cultural estoy heritage, interesado en la danza en términos safeguarded de development. herencia cultural y de cómo puede ser salvaguardada. ICH jobs, which you mentioned in your talk. Y usted estaba interesado en el término que usted utilizó, los trabajos What would be, ICH. if there was a job ¿Cuál sería ICH job, si hubiera una descripción de trabajo del ICH? ¿Qué es lo que requeriría este trabajo? ¿Alguien tendría que haber estudiado herencia cultural en la universidad? ¿Quién podría aplicar o quién podría postular para este tipo de trabajo? Maybe another question if there's any. Esperaremos a ver si hay otra pregunta en la sala antes de responder. Yes, please. Sí, por favor. Professor Blake. La profesora Blake. Yes, hello. Thank you very much for a Muchas really gracias stimulating set of por interventions. intervenciones tan This is maybe a challenge estimulantes. as much as a question. Esto es quizás un desafío. Shahid Beheshti University in Tehran. Soy la doctora Chanel Just Blake de la to Universidad share de here Teherán. was both Harriet and Ananya Creo que Harriet y Ananya hablaron de la importancia de la voz de la comunidad. Y vimos el video de la persona aborigen de Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo logramos que esa voz entre en el proceso a la hora de escribir la ley?
como Ariel lo describió. Creo que es un desafío enorme, International law at the moment is pero creo que también que la ley internacional está en este momento en un momento álgido, donde tenemos que reevaluar cómo se formula y quién la formula. Sé que es un tema mayor, pero su opinión al respecto sería muy interesante. Gracias, profesora Blake. Y ahora el tiempo parece ridículamente corto. Voy a tomar solo una pregunta más y luego escucharemos lo que los panelistas tienen para decir. Hola, sí. Gracias por sus comentarios y sus ideas. Mi nombre es Choi Chol-Soo, el del Centro Internacional para la Herencia Documentaria. Esta pregunta es para la señora Harriet Deacon. Los principales actores están tratando de hacer su mejor trabajo a la hora de salvaguardar las herencias culturales, pero a veces esto viene con un costo de recursos financieros. Como usted lo mencionó, no queremos manipular esto para nuestro beneficio. Las instituciones y las comunidades tienen en muchos casos, son responsables en muchos casos de obtener estos fondos al mismo tiempo. Y esto es uno de los desafíos mayores. Como tal cual usted lo mencionó, no hay insuficientes guías ni planificación, entonces la gente se vuelve un poco desconfiada o que tiene menos ganas de lograr el acceso a esos fondos. En la investigación que usted hizo, a la hora de lograr los fondos de manera interregional, ¿tiene alguna sugerencia a la hora de pensar cómo mejorar estas estrategias estratégicas con el sector privado a partir de su experiencia en ICH? ¿Cómo mejorar las iniciativas? ¿Cómo lograr soporte del mercado o del sector privado para la herencia cultural? La doctora Deacon tiene dos preguntas. El profesor Sculti tiene una. Pero le voy a pedir, por favor, que incorporen sus respuestas y cada uno de los panelistas tiene 1 minuto. Y vamos a ir siguiendo el orden de las presentaciones. Empezaremos con la doctora Deacon. Muchas gracias. Gracias por las preguntas también. Creo que tengo 2 comentarios, uno en cada uno de los asuntos. Con respecto a lograr que la voz de la comunidad se escuche a la hora de escribir la ley, sobre todo sobre ganarse la vida, creo que Australia tiene un modelo interesante, que es vertical la voz de las comunidades y que hay paneles de las comunidades que miran aspectos específicos de las iniciativas específicas, como sobre cómo lograr eso en las comunidades regionales en Australia, y creo que Terry Yankee ha trabajado sobre eso. Es algo interesante y a explorar. Con respecto al sector privado, ha habido momentos de sostén y ha sido objeto de análisis en América Latina por reportes europeos. Y se ha visto en ciclos. Se ha visto asociaciones privadas sosteniendo justamente, si uno mira las convenciones y el análisis de esas iniciativas allí, creo que de hecho, de alguna forma, cuando hablamos de inversión en el sector de la herencia cultural intangible, hay una inversión muy grande del gobierno en diferentes sectores, en tecnología, en salud, y creo que tenemos que empezar a poner los aspectos sociales y culturales como
una inversión, que no se vea ya como como un subsidio, sino como algo que crea beneficio, que crea ganancias. Tenemos que empezar a leer las ganancias de esas inversiones y dejar de poner la mano para pedir el subsidio. Y tenemos que empezar a hablar más del impacto que genera la sociedad, tal cual Ahmed lo ha mencionado. A la hora de hablar de los trabajos que ICH ha generado y cómo ha contribuido a que la gente se gane la vida. Así que creo que tendríamos que cambiar el tono de esa conversación cuando hablamos sobre los fondos. Y si tengo 2 segundos más, creo que esta pregunta sobre definir qué es lo que es ICH desde un punto de vista de evaluación monetaria. Mucha de la información que recolectamos no es desagregada de la industria cultural o, por ejemplo, las parteras, las parteras tradicionales no pueden ser distinguidas a veces de las parteras más occidentales. Entonces, eso afecta las estadísticas de cómo se recolecta esa información. Entonces, la sugerencia de Ahmed es interesante cuando dice que tenemos que separar alguno de esos ítems cuando hablamos justamente de herencia cultural. Y la idea de los trabajos de ICH es excelente, pero desde otro punto de vista, creo que tenemos que justamente ser transversales a través de las conversiones. El ejemplo que di es que vemos que la pobreza decrece, pero no tenemos data que hable de esto, porque la cultura no está tan integrada en India. Y esto puede ser también real en otros países, donde no se considera a los artistas como trabajadores. Solo se considera a los trabajadores de industria y otras. Tenemos entonces que empezar a constituir una idea de trabajadores culturales, de industria cultural, y los que hacen las políticas tienen que empezar a establecer definiciones transversales. Alguien habló justamente del baile de la calle. Tenemos que lograr unir los puntos entre lo que es cultura contemporánea, porque estos artistas están basados sobre lo que pasa hoy. Así que tenemos que conectar lo que es convenciones y la creación de políticas. UNESCO ha traído muchos participantes a la mesa en los últimos años, al igual que a algunos actores de la sociedad civil, y les ha dado una voz, lo cual ha sido muy poderoso. Gracias. Nuestra tercera panelista, yo no estoy segura por qué la señora Chihuahua está ahí. O quizás podemos darle el micrófono a su excelencia. Prefiero hacer la conclusión en mi lengua. Muchísimas gracias por estar acá con estos panelistas tan importantes, a la UNESCO también. Y mi actividad como miembro en el Poder Ejecutivo, que tuve mucho tiempo en el Poder Ejecutivo, y ahora en esta enorme familia que es la UNESCO, y la posibilidad de ver cómo se implementan las políticas que se desarrollan en los países en la UNESCO y la relación, cada vez uno tiene más claro que la única posibilidad que tenemos de realmente llegar a la paz, llegar a ser felices, llegar a tener comunidades solidarias, es si trabajamos con la educación y la cultura. Si nosotros profesionalizamos y nosotros hacemos que en las escuelas desde niños se revalorice todos los trabajos, todas estas cuestiones, las comunidades, las aborígenes, por ejemplo, que muchas veces no tienen posibilidades de llegar a las grandes capitales o que a veces ven las grandes convenciones pero no les llega
el reconocer económicamente el trabajo, porque muchas veces sabemos que en las comunidades, así como se muestran los tejidos, se les paga muy poco y sin embargo otras empresas sí aprovechan de estos beneficios. Entonces, ¿cómo llevar este tema realmente a políticas transversales? Y esa es la responsabilidad de los gobiernos, de nuestros gobiernos, de cada uno de nuestros gobiernos, y cómo las convenciones de la UNESCO las implementamos en los gobiernos y se hacen realidad. Para mí ese es el issue, es la forma de poder realmente que esta convención, que es tan importante, siga cada vez, porque desde que comenzó hasta ahora ha avanzado muchísimo. Entonces creo que más allá de esto es la convención del futuro, y así va a ser. Thank you. Professor Scuti. Yeah, thank you. Thank you very much for your question. Gracias, muchas gracias por su pregunta. Challenging. Esto es algo desafiante. The proposal, of course, but I think within this No fue fácil elaborar una propuesta, pero 2003 convention, dentro de esta convención de 2023, la referencia intangible a las prácticas de cultura intangible de nuestras comunidades, tengo que decir que nada puede ser hecho cuando elaboramos estas without the prerequisitos y estas tipologías adentro de las comunidades. Y uno de los desafíos más practices that are being es integrated que in en estas prácticas que han sido integradas en los sistemas modernos, the fact that we are losing sometimes el hecho de que hemos social functions and perdido a veces las funciones sociales y el significado cultural. Por ejemplo, craft centers, en Marruecos tenemos centros de artesanías young people donde los jóvenes apprentices pueden, como aprendices claramente, trabajar con maestros to master a sort para lograr kind of craft. But dominar una I artesanía. pointed out when working with Y cuando lo he dicho antes esto, y ha sido claramente que los oficiales en Marruecos, en este proceso de integrar las artesanías y el conocimiento de estas artesanías adentro del sistema moderno, a veces perdemos la parte ritual y la tradición y las canciones que se practicaban mientras se practicaba también la artesanía. Y este es uno de los desafíos que tenemos delante de nosotros. Cuando integramos la cultura intangible que queremos sostener, tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos, estos factores sociales y sus significados culturales, de manera tal que estos continúen a tener un significado para el resto de la sociedad en el futuro. Gracias, profesor Shikunti. Hemos sobrepasado el tiempo que se le ha dado a nuestra sesión y pienso que es el momento de concluir esta sesión. Pienso que en esta sesión número 1 hemos iniciado bien las cosas para nuestro encuentro de 2 días. La conversación y la presentación ha sido mucho más movida y mucho más interesantes, porque hemos tenido ejemplos concretos que ha sido mucho más interesantes que las discusiones que se pueden tener sobre la manera de hacer dinero o sobre los trabajos. Así que quiero agradecer a nuestros panelistas aquí y a aquellos que están en línea. También quiero agradecerles por su atención. Muchas gracias. 네, 감사합니다. 먼저 세션 도중 현지 인터넷 Muchas gracias. 화상 연결이 매끄럽지 못했던 점 사과드립니다. 널리 양해해 주시면 감사하겠습니다. Quiero agradecerles por su comprensión porque tenemos algunos problemas técnicos. Hemos discutido la sesión número 1 sobre justamente cómo hacer liberar el poder del patrimonio vivo y el desarrollo sostenible por la paz y cómo podemos promover
una mejor manera para la vida. Por favor, disfruten del almuerzo. La próxima sesión empezará a las 13 y la segunda sesión empezará en el segundo piso para los miembros. Así que si usted es miembro, por favor, suba al segundo piso y buen provecho para todos.